¿Qué pasa, gente? Muy buenas. Vamos a analizar lo que ha sido esta dura derrota desde mi punto de vista en la Supercopa ante el Barça. Vamos a analizarla desde un punto de vista ya frío, en el sentido de que han pasado unas horas y normalmente con el paso de las horas se suelen hacer unos análisis, valga la redundancia, más analíticos, menos cálidos, menos pasionales, y creo que nos viene bien para dibujar un poco lo que fue la presencia del Real Madrid, el partido del Real Madrid ante el Barça, que así ya de entrada lo tengo muy claro. Creo que hemos perdido una gran oportunidad para por fin ganar al conjunto culé. Creo que fue un escenario propicio para que el Real Madrid pudiera ganar, con esa circunstancia de jugar durante unos 60 minutos en total con una futbolista más. Creo que el equipo por momentos compitió bien, en otros no tanto, pero en líneas generales estuvimos muy presentes en el partido para podérnoslo llevar, sabiendo que el Barcelona iba a llevar el peso del balón, sabiendo que íbamos a tener problemas en ciertas zonas donde nos generaban superioridad, en las caídas de Aitana Bonmatí y de Claudia Pina, donde Jaycee Ferreira ganaba muchísimos duelos individuales gracias a su físico y su capacidad de poder ganar unos para uno. Y un partido donde teníamos claro que teníamos que aprovechar alguna situación al espacio para generar peligro, alguna situación donde pudiéramos pillarla a las espaldas, y hubo muy poquitas situaciones y teníamos que ser muy eficientes, y Caroline Weir así lo fue con su gol de falta. Creo que Toril acertó poniendo a Feller de 9, de hecho es la que saca a Irene Paredes del partido. Feller no tuvo ninguna situación clara para marcar, pero creo que generó desajustes, que era de lo que se trataba al conjunto de Jonathan Giraldez. Por cierto, esperemos que lo de Feller no se agrave, porque para mí es una futbolista primordial. Creo que Toril tomó algunas buenas decisiones dentro del planteamiento, en otras para mí se equivocó. Lo dijimos, creo que había que evitar a Atenea con Rolfo. De hecho, cuando pasó al flanco izquierdo empezó a generar más peligro. Hay jugadoras que tienes que evitar porque no, sacan el máximo jugo ante ciertas adversarias. Y eso es lo que le pasa a Atenea al Castillo con Rolfo. Y creo que era mucho más sencillo, por ejemplo, buscar a Lucy Bronze que a Rolfo, que es una jugadora prácticamente inexpugnable en el uno para uno en el fútbol europeo a día de hoy. Luego en el centro del campo es verdad que Freya tiene músculo, que tiene pues esa capacidad de poder pelear, pero creo que era un partido para Teresa Belleira o Maite Oroz al lado de Claudia Zornoza, que sí que entendió mejor el nivel competitivo del encuentro, sin tampoco hacer un partido primoroso, pero creo que había jugadoras que entendían muy bien el partido, como Olga Carmona, como la propia Feller, como Weir, como la propia Zornoza, y otras futbolistas que el partido yo creo que les quedó un poquito grande, caso de Kenty Robles creo que de manera bastante evidente, la propia Freya Siri. Luego en los cambios hubo un poco de todo. Con el 1-1 yo pensaba que el partido se marcaba para una noche histórica del Real Madrid, pero el Barça, aún con la expulsión de Irene Paredes, fue capaz de dominar el partido por momentos y generar situaciones. Y creo que Toril tiene que hacer un gran trabajo psicológico para no alimentar el escepticismo en las jugadoras, para que las futbolistas no entren en el desánimo. Yo creo que es una noche muy difícil la que han tenido que pasar. Me pongo en su piel, ver que has tenido el partido, entre comillas, en tus manos, con esa superioridad numérica, que pocas veces el Barça se va a quedar con una jugadora menos y que no aprovechaste la oportunidad. Luego hay situaciones. El penalti de Sbaba, el posible penalti para algunos de Atenea. A mí no me parece penalti a Atenea, entre otras cosas porque es más fuera que dentro. Yo no veo que sea dentro, no hay ninguna imagen que vea clara que me diga que es dentro y me genera muchas dudas, la verdad. Y lo de Sofía Sbaba con Teresa Valleira de por medio a Lucy Bronze, yo pienso que es más penalti que otra cosa. Luego podemos hablar de la acción de Osoala, el 3-1, tal. No, o sea, bueno. Iván Andrés también con un fallo garrafal. Luego hay situaciones que tienes que saber leer. Misa, de hecho, tiene algún error tremendo con Jaycee que pudo costarnos caro. Creo que el partido hay momentos a nivel de concentración que nos faltaron cosas. Nos faltaron cosas. Y luego a nivel de agresividad, de ir a por el partido, de creernos poder ir a por el partido, porque el escenario era para eso. Para eso. Pero el equipo no terminó de culminar situaciones. En el último pase nos faltó mucho último pase. Yo creo que el equipo tiene mucho más último pase de lo que demostró frente al Barça. Siempre pienso que el Real Madrid tiene mucho más fútbol de lo que demuestra contra el Barça. Y aún así estuvieron metidas, por ver el lado bueno de las cosas. Pero, como digo, una nueva oportunidad perdida que no debe cambiar la ruta, ni el plan, ni la realidad del equipo, que está muy lejos del Barcelona, que el Barça está muy por encima
y que el Real Madrid tiene que buscar los objetivos de quedar segunda en Liga, y si en la Copa de la Reina el Barça, como debería ser, queda fuera de la competición, ahí sí poder pelear el título. Pero esta es la cruda realidad en la cual se mueve el Real Madrid a día de hoy. Hay que cambiar cosas, hay que mejorar la plantilla, hay que hacer una inversión sostenible pero consciente de mejorar. Creo que hay que saber mejorar. Creo que en la zona de 9 se necesita algo, una lateral derecho, un apunte en el centro de la defensa ayudando a Rocío y a Katlen. O sea, extremas también, se necesitan jugadoras de banda que puedan perfilar y romper, porque nos falta ese perfil de futbolista. Hailey Raso en eso va a ayudar, pero algo más también ahí se necesita, evidentemente al margen de Atena y de Olga Carmona. Y bueno, sabiendo que hay margen de mejora, margen de crecimiento, esto es un golpe duro, psicológicamente, sobre todo, insisto, es donde hay que trabajar con las jugadoras para que pongan focus en el objetivo de la Liga F. Próxima parada frente al Alavés, el próximo miércoles, trabajarlo y centrarnos. Físicamente a ver qué tal el equipo, porque también yo creo que ahí hay un esfuerzo mental, físico, que esperemos que no cause efecto de cara. Yo creo que tienen días para recuperar bien. Y el ánimo. La parte anímica, chavales, me parece fundamental ahora mismo, porque el equipo puede tener cierta sensación de impotencia, de no haber podido generar lo suficiente, de no poder haber sido lo determinante en ataque que tenía que haber sido, de tener esa concentración necesaria en defensa para que no te ganen con una menos. O sea, ese tipo de cosas que yo creo que pueden generar cierto desaliento y sensación de que falta mucho trabajo. Que falta trabajo y falta calidad. Pero seguramente tengamos más calidad de lo que hemos demostrado. Y seguramente el año que viene se seguirá mejorando la plantilla, como ya se ha hecho este año con respecto al anterior. Que yo creo que es claro, jugadoras como Weir te dan ese salto. Probablemente es que falte alguna Weir más dentro del terreno de juego. No digo 11 jugadoras de ese talento, pero sí que falta ese perfil de futbolista determinante que pueda acoplarse a Caroline Weir. Y todas dar su máximo frente al Barcelona. Ayer hubo un poco de todo, una mezcla de sensaciones, de ciertas jugadoras con otras. Jugadoras que entendieron bien el partido y otras que realmente no entendieron y no tomaron las mejores decisiones. Esto es fútbol, es verdad. Puede que no tuvieras tu día tampoco, ¿eh? Oye, estas cosas pasan. Y el entrenador también tiene que seguir aprendiendo. Cosas como lo de Atenea que hemos comentado, Freya Siri, Feller dejarla de 9, luego la desplazas. Pon a Esther junto a Feller. Naikari este perfil de partido no lo puede trabajar. Cosas que creo que son bastante claras, ¿no? En fin, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido el partido del Real Madrid? Creo que faltaron cosas, creo que se ve que faltan cosas, creo que lo tuvimos cerca, pero no tan cerca como deberíamos haberlo tenido en el escenario de partido que se dio. Que ellas siguen estando claramente muy por encima y que el Real Madrid tiene que seguir haciendo su trabajo de manera eficiente, seguir mejorando la plantilla de cara a la próxima temporada y cumpliendo los objetivos previos de la temporada que se marcaron, que no era otro que estar segundas en la Liga. Punto. Esa es la realidad a día de hoy del Real Madrid. Y que las jugadoras intenten seguir dando su mejor versión e ir mejorando, que también, oye, la experiencia, las futbolistas irán adquiriendo mejorías. Pero está claro que de cara a la próxima temporada la secretaría sabe bien por dónde tiene que trabajar. Oye, 5 o 6 movimientos que te mejoren, que te ayuden. Yo no digo fichar mega cracks, pero jugadoras que se entienda que son necesarias para ampliar y mejorar la plantilla, y jugadoras que en el nivel titular también te respondan mejor que ciertas jugadoras actuales. En fin, chicos, dejadme vuestro comentario del partido. ¿Qué os pareció la versión del Real Madrid femenino? Yo he pasado un poquito de esa impotencia, de desasosiego, a intentar ver el lado bueno de las cosas, de haber estado, entre comillas, cerca del partido, de haberlo pujado, de haberlo peleado. Voy a intentar ver lo positivo, pero también con ese punto de crítica, autocrítica, de saber que nos queda mucho y de que hemos perdido una oportunidad de oro por fin para ganar a el Barça, que es a día de hoy top 3 de Europa desde mi punto de vista. No me enrollo más, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.